Bueno, quería agradecer primero la invitación a Natalia Garnero, a Mateo Chapira, que fueron mis interlocutores, pero en el nombre de ellos al Institut Français y a la biblioteca, para encontrarnos en esta mesa y conducir, moderar esta conversación entre Jacques Ferrandez y Juan Carlos Kramer, que fueron adaptadores de la novela de Camus a la novela gráfica. Y me encantó el título que propusieron para esta mesa, que era el desafío de adaptar el extranjero. Primero también porque yo muchas veces me tomo las cosas como un desafío, pero eso no los voy a culpar a ellos, es como yo hago las cosas. Y para mí el desafío también era pensar en los posibles públicos que podía tener una actividad como esta, gente que venga de la literatura, de Camus, de la cultura en general y también de la historieta, y pensar en algunos intereses comunes que pudiera haber para pensar en qué conversar hoy. Ahí tienen las tapas de los libros con los que vamos a trabajar hoy, sobre los que les voy a preguntar a Jacques y Juan Carlos. Son novelas gráficas del extranjero, no es lo único. Estas son las ilustraciones de Muñoz, que son las que vieron antes, pero hay más Camus en historieta. Jacques hizo algunas otras adaptaciones también, y está esta que no sé si conocen, que es de Robert Sirkoyak, que hizo esta adaptación basada en tapas de Superman, ¿no? De Super Camus. Entonces, había una cosa que me empezó a pasar cuando empecé a pensar qué iba a decir hoy, y es que hay un problema en cómo llamar a estas obras, si son adaptaciones, si son originales, porque como ustedes vieron ahí, llevan el nombre de Camus en la tapa de alguna manera, y también los nombres de ellos. Y entonces, esto me obligaba a ciertas torsiones, ¿no? A pensar en que estas obras son nuevos originales, o también son originales, y además pensar en que hay una adaptación hace suponer que hay algo anterior, primero, superador o insuperable, y yo creo que no se trata de eso. Creo que las obras que hicieron ellos son realmente la obra de Camus en otro soporte, en otro formato, con otro lenguaje, con otro código, y algunos autores incluso han experimentado esto dentro de sus propias obras, ¿no? Ir cambiando los formatos y eso. Pero bueno, hay un texto de Camus que Camus escribió en 1942, que es el texto del extranjero, el que escucharon recién la lectura, y es un texto de exordio, es el texto con el que se lo conoció a Camus en ese momento y con el que incluso se lo conoce hasta hoy, ¿no? Es un texto publicado, dije, en 1942, era la guerra. Esto tiene otras implicaciones, como por ejemplo el racionamiento de papel. No se editaba cualquier cosa durante la guerra, había que tener, digamos, mucha suerte en algún sentido para que publiquen, y esta obra es la que lo da a conocer a Camus, ¿no? Y la primera pregunta que les quería hacer es respecto a ese texto primero con el que trabajaron, sobre todo porque yo los considero grandes lectores de ese texto, ¿no? Los considero lectores que han iluminado, en el sentido etimológico de la palabra ilustrar, que es echar luz, que han iluminado como grandes lectores, y porque también creo que algunas decisiones que tomaron para sus adaptaciones son marcas de sus propias lecturas, ¿no? Condensar, expandir ciertas escenas, sacar, poner. Y cuando los considero grandes lectores, también pienso en todas las lecturas. El extranjero es una obra que nos llega muy leída, ¿no? Nos llega como convertida en un clásico. Se habló cuando salió El extranjero de la primer novela de la posguerra o de la novela de la guerra. Barthes la llamó una novela solar, Sartre también la leyó, una lectura existencialista, incluso Visconti la llevó al cine, supuestamente no muy logrado, de lo que dicen algunos. Y además el propio Camus escribió un prólogo muy famoso a la primera edición estadounidense en 1955, en la que dice esas frases tan lindas de que el héroe del libro es condenado porque no juega el juego, porque se niega a mentir. Entonces este texto nos llega hoy mediado por un montón de otras lecturas,
y como yo los he leído en sus versiones, los considero grandes lectores, también les quería preguntar qué de esas lecturas tomaron, qué quisieron y si quisieron o pudieron abstraerse de esas lecturas y volver a ese texto como si lo leyeran por primera vez sin toda esa contaminación, o si al contrario las incorporaron y se nutrieron de algunas de estas ideas con las que nos llega el extranjero. Bueno, el libro de Camus para mí fue uno de los primeros libros que había leído, casi algo similar a lo que le pasó a Oscar. También lo estaba leyendo a los 16 años en Mar del Plata y de repente viene mi mamá y me dice, mira, abre el diario, mira, se murió el autor del libro que estás leyendo. Y esto que podía parecer un hecho insignificante, me fue como un shock, ¿no? Porque después que lo leí de otra manera y me enfrentó a también pensar que alguien que yo tenía en la mano se moría, ese tipo de cosas. Y bueno, tuve muchas lecturas a lo largo de mi vida. En aquel momento me impactó muchísimo, pero empecé a medida que lo volví a releer y releer en varias oportunidades, cada vez sentía que me hablaba más a mí mismo, que estaba como, se producía un efecto que era mucho más fuerte que incluso que escucharlo, porque parece que está escrito para cada uno este libro. Y después también estudié, cuando empecé a escribir también narrativas, estudié cómo estaban escritos muchos libros, empecé a manejar algunos elementos técnicos y me di cuenta que aunque esa prosa tan transparente, tan fácil de leer, debajo de ella hay 4 o 5 elementos básicos que no se tienen habitualmente en cuenta. Un elemento básico que es prosa oral, escrita de la mejor manera. Ese libro es todo un relato de alguien. Después, no sé si se habrán reparado, pero en lo que leyó Oscar y en el libro, en ningún momento dice sentí ni pensé. Es todo hecho y descripción de cosas. Después también hay partes de ese libro que son teatro, puesto en la narración. La escena que leyó con el sacerdote es teatro, narrado, pero es teatro. Entonces, bueno, esta es la parte digamos, formal. Entonces, ese lugar también me llegó mucho. Pero con el paso del tiempo empecé a darme cuenta que también lo que planteaba Camus... y había otro elemento también, que en toda buena novela hay un protagonista y hay un antagonista, ¿no? Y acá el antagonista es el destino, la vida. Y en algún momento parece que fuera un griego hablando ante los dioses, porque realmente en algunos monólogos está hablando la vida, a eso que después se llama absurdo y que por el significado de la palabra absurdo se perdió la fuerza del contenido que significaba el absurdo, del sentido del sinsentido, ¿no? Y él le encontró un sentido y eso repercutió en muchas generaciones posteriores a la guerra, en muchos jóvenes, en mí, por ejemplo, y me llevó también a entender que era un libro fundamental, y tan fundamental era que muchas veces en los viajes que hacía o acá en Argentina, cuando tenía que explicar algo a alguien, alguna novia o algo fundamental de la vida que no podía explicarse, iba, compraba el libro de Camus y se lo regalaba. Me pasaba eso, porque si entendía eso ya podíamos seguir hablando, si no entendía, no valía la pena. Y lo cierto es que, bueno, cuando llegó el momento de adaptarlo, yo tenía bastante estudiado el libro y si bien no me lo acordaba en detalles totalmente, y venía de adaptar un libro también importante de otro estilo, que era Los dueños de la tierra de David Viñas, que también era un libro muy cinematográfico. Y en este libro, en el extranjero, me di cuenta de entrada que había básicamente 3 tipos o 4 tipos de textos que eran ideales para una novela gráfica. Como casi diría que mi trabajo fue simplemente encontrar esas partecitas. Las partecitas eran las partes en historieta que va con puntitos, que es lo que piensa el protagonista o piensa alguien, era la voz de él directamente. Y elegía los tramos más significativos. Los diálogos estaban marcados por él. Las descripciones fue lo que usó Julián Arón para inspirarse para hacer las escenas. O sea que de alguna manera, incluso tuvimos una discusión con el editor, con Daniel Divinsky,
que fue el editor de este libro en las ediciones de La Flor, yo decía que mi nombre no tenía que estar ahí en la tapa del libro porque era casi como un traductor, que a veces no se pone el nombre del traductor en la tapa. En todo caso, el de Julián sí, porque es un dibujante que estaba reinterpretándolo. Pero bueno, son esas cosas que ocurren. Y bueno, y también, bueno, otra cosa que me importó mucho en este libro fue incluir en adelante el prólogo o esas palabras que él pone adelante de la edición francesa, que acá los editores argentinos se negaban a ponerlas, porque consideraban, yo esto tuve la suerte de poder hablarlo con Bonifacio del Carril, que fue el primer traductor del extranjero, en la editorial MC, y después con sus hijos, que por qué no lo ponían, porque era realmente como un atentado al establishment, a la vida, lo que estaba planteando ahí, cuando él habla de la mentira y de cómo todos tenemos una parte de mentira. Hoy se acepta, después de todo esto de mentira de verdad y de las falsas noticias y la posverdad, pero en aquel momento era verdad o mentira. Así que bueno, creo que mi edición se justificaba solamente por incluir el prólogo que él había publicado. Je vais devoir m'excuser de parler en français. Oui, peut-être on peut prendre un micro chacun. Les pido disculpas por no poder hablar en español, Parce que je comprends à peu près l'espagnol, mais la manière de le parler est tellement affreuse que je préfère parler dans ma langue natale. si bien entiendo el español, mi forma de expresarme en español es terrible y prefiero hablarles en francés. Pour parler de mon rapport à Camus et à l'étranger, peut-être je pourrais simplement dire assez rapidement que ça fait un peu plus de 40 ans que je suis auteur de bande dessinée. Para hablarles de mi relación con Camus, quisiera primero aclararles que hace 40 años que soy autor de historietas, Que je suis né en Algérie et que le quartier où je suis né était précisément le quartier où Camus a vécu toute son enfance et son adolescence. y además nací en Argelia, en el mismo barrio donde Camus vivió su infancia y su adolescencia. Et qu'une grande partie de mon travail dans toutes ces années de production de bande dessinée, ça a été de m'intéresser à cette histoire commune entre la France et l'Algérie. Y a lo largo de toda mi obra como dibujante me interesé mucho en ese vínculo histórico entre Francia y Argelia. Parce que, étant né en Algérie, mais n'ayant pas connu ce pays, puisque mes parents l'ont quitté quand j'avais seulement quelques mois, j'avais envie d'essayer de comprendre cette histoire. Es decir, que como nací en Argelia, pero me fui luego después de mi nacimiento, no conocía, mis padres se tuvieron que ir y yo tenía ganas de poder entender la historia del país en el que había nacido. Et avant de travailler sur l'œuvre de Camus, j'ai réalisé un peu plus d'une dizaine d'albums, de livres sur le sujet. Tengo 10 obras antes de esta obra de Camus, donde yo trabajo sobre el mismo tema. Et c'est au cours de mon travail sur cette longue histoire compliquée de la relation entre la France et l'Algérie que Camus est arrivé de façon très présente dans mes recherches. Y es a lo largo de todas las investigaciones que hacía para entender ese vínculo tan complejo y tan profundo entre Francia y Argelia que surgió Camus. Puisque comme tout le monde, j'avais lu L'étranger quand j'avais 17 ans, puisqu'on le lisait à l'époque au lycée en préparation du bac, mais j'avais une notion un peu lointaine de l'œuvre de Camus à ce moment-là. Es decir, que como todo alumno francés de secundaria, había leído a los 17 años El extranjero, lo tenemos que hacer para el bachillerato, pero mi percepción era una percepción bastante difusa. Même si dans ma famille, on parlait beaucoup d'Albert Camus, parce que ma grand-mère habitait dans la même rue que la mère d'Albert Camus, elle se connaissait, et quand on parlait de Camus à la maison, c'était plutôt l'enfant du quartier que le prix Nobel de littérature. Y a la vez me sentía bastante cerca de ese autor porque hay que saber que mi abuela conocía a la madre de Camus. Y cuando hablábamos de él en casa, hablábamos mencionando como ese chico de barrio más bien que ese premio Nobel de literatura.
Mais comme je disais, au moment où j'ai travaillé beaucoup sur la période de la guerre d'Algérie, les écrits de Camus, qui sont des écrits plutôt journalistiques, parfois philosophiques, m'ont beaucoup enrichi dans mon travail de recherche. Y mientras investigaba sobre la guerra en Argelia, leía mucho los textos de Camus, tanto los textos periodísticos como filosóficos, que nutrían mis investigaciones. Et particulièrement une nouvelle de Camus qui s'appelle L'Hôte, qui est dans un recueil qui s'appelle L'Exil et le Royaume. Cette nouvelle m'avait énormément frappé quand je l'avais lue il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Y hay sobre todo un cuento, El huésped, que está presente en el exilio y el reinado, que había leído hace 20 años y que tenía muy presente. Et j'avais envie de mettre des images sur ce récit, parce que ce récit, pour moi, condensait toute l'œuvre de Camus, avec tous les thèmes que Camus a pu aborder dans son œuvre, l'absurde, la révolte, la fraternité, le choix, la justice. Tout ça était contenu dans cette nouvelle extrêmement brève qui fait une vingtaine de pages seulement. Me parecía importante y tenía ganas de ilustrar ese cuento porque me parecía que era un relato que condensaba perfectamente todos los temas sobre los que reflexionaba Camus, el absurdo, la rebelión, la fraternidad, la elección, la justicia y todo eso muy condensado en apenas 20 páginas. J'avais fait plusieurs tentatives auprès des éditions Gallimard pour demander l'autorisation d'adapter cette nouvelle. C'était toujours très difficile, la réponse était souvent non. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Catherine Camus il y a à peu près 10 ans, en 2008. Et j'ai fait part de mon projet à Catherine, qui connaissait mon travail de bande dessinée sur l'Algérie et qui l'appréciait. En tout cas, elle m'a fait confiance. Et ça a été pour moi le début de ce compagnonnage avec l'œuvre d'Albert Camus. Y intentaba negociar con la editorial Gallimard para tener la autorización de ilustrar este cuento, pero era muy complicado y siempre me daban una respuesta negativa hasta que me crucé con Catherine Camus hace unos 10 años, en el 2008. Ella conocía mi trabajo de autor sobre Argelia, le gustaba y me dio el ok, y fue ahí cuando empezó todo este recorrido de amistad con Camus. Donc ça a donné l'album dont on voit la couverture à gauche, qui d'ailleurs a été traduit en espagnol sous le titre El Huésped. Et c'est à partir de cet album que les éditions Gallimard, voyant que ça s'était bien passé, m'ont suggéré de continuer à travailler sur l'œuvre d'Albert Camus. Et c'est là que j'ai osé m'attaquer à l'étranger. Cuando salió El huésped traducido y que funcionó muy bien, las ediciones Gallimard me propusieron en ese entonces que siga trabajando sobre Camus, y en ese momento tuve un poco el coraje de emprender la tarea de ilustrar El extranjero. Parce que, évidemment, L'étranger, c'est un monument de la littérature, et la principale difficulté, c'est de mettre des images sur ce texte, et particulièrement de donner un visage à Meursault, lui qui n'est jamais décrit, puisque toute l'histoire est racontée par Meursault lui-même à la première personne. Y una de las dificultades es que me enfrentaba a un monumento literario, era difícil plasmar imágenes sobre ese relato, además un relato en primera persona de Meursault que nunca se ve descrito en el texto. Pardon. Et l'autre difficulté, c'était de savoir ce que je faisais du texte, puisque dans ma façon de faire, quand je fais une adaptation, je préfère toujours privilégier les scènes dialoguées et les situations avec les personnages, plutôt que de reprendre le texte original en petits morceaux au-dessus des images. Y otra pregunta era cómo adaptar el texto, porque mi forma de trabajar habitual me gusta mucho más enfocarme en los diálogos y en las situaciones donde se ven e interactúan los personajes, mucho más que tomar partes textuales del texto y plasmarlas. Alors, il se trouve que dans L'étranger, on l'a vu dans la lecture, il y a énormément de scènes dialoguées et que beaucoup de ces scènes mettent en présence des personnages qui s'expriment justement par le dialogue. Pero como pudieron ver en la lectura que hicimos, en El extranjero una gran parte del texto está constituido por diálogos a través de los cuales vemos interactuar los personajes. Voilà, donc ensuite on pourra peut-être développer, mais j'ajoute aussi que ce qu'on appelle l'écriture blanche chez Camus, pour moi, pouvait tout à fait s'accorder avec
ce qu'on appelle en bande dessinée la ligne claire. Vous voyez, il y a une espèce de presque de synonyme entre les deux. Et moi, ma tradition, disons, de dessinateur vient plutôt de cette ligne claire. Y eso que llamamos la escritura blanca en Camus me hacía recordar lo que llamamos los historietistas la línea clara. Hay casi una proximidad ahí semántica y para mí realmente esa línea clara era ya por tradición la forma con la que yo trabajaba. Et on pourra peut-être en discuter avec notre ami scénariste c'est pas lui qui a mis en image, mais c'est lui qui a suggéré aussi aux dessinateurs les images, la manière justement dont on peut avoir des interprétations extrêmement différentes. Et je considère moi que ce que j'ai fait, c'est une proposition, disons une proposition comme une autre, puisque je pense qu'il y a autant de Meursault que de lecteurs de l'étranger depuis la parution de l'ouvrage en 1942. Donc on est forcément en contradiction avec l'idée que se sont faits les lecteurs successifs depuis tout ce temps-là. Donc ça, ce que je propose reste une espèce de proposition modeste dont le but finalement est de permettre peut-être à un public qui ne serait pas allé vers le roman de lui ouvrir l'univers d'Albert Camus. Y podríamos dialogarlo aquí con el guionista, porque si bien no es el autor de los dibujos, seguramente que le sugirió al dibujante y se hace siempre una interpretación. Cada interpretación es válida. La mía fue una propuesta entre muchas otras. Y por supuesto que cada lector tiene su representación del Meursault, cada lector, y hubo muchísimos lectores desde que la obra fue publicada en 1942. Así que de alguna forma la propuesta mía también puede contradecir lo que algunos lectores imaginamos. Es una simple y modesta propuesta, pero mi idea y lo que me interesaba era acercar nuevos lectores que no conocieran quizás esta obra al universo de Camus. Muchas gracias. Ya contestaron un montón de otras preguntas que tenía para hacerles también, que era... por ejemplo, cómo habían llevado la escritura blanca a la historieta, ¿no? A esta novela gráfica. La escritura blanca es un concepto de Roland Barthes que toma el extranjero para diseñar definir este tipo de escritura, que es una escritura neutra, que transmite una falta de sentimientos, con frases no ligadas, como no hay un verdadero diálogo, hay hechos desarticulados. Entonces esa era una pregunta sobre cómo llevar ese lenguaje y esa escritura blanca que define Barthes al mundo gráfico. Y me interesó esto que decías que vos la veías como una obra ya muy visual y muy historietística. Yo en realidad pensaba que había muchos desafíos también y muchas dificultades en llevar al dibujo, a la gráfica, este relato que ya es tan visual, con un personaje que muchas veces no hace lo que piensa, ¿no? O no dice lo que piensa y no lo hace. Y un personaje descrito desde la introspección y esas dos formas tan distintas en las que llevaron eso a la novela, que fue Juan Carlos, que trabaja con las cartelas, con esos recuadros en los que se ve un pensamiento del personaje y la obra de Jacques, en la que casi no hay, solo aparece hacia el final, en la parte en la que él está en prisión. Recién ahí aparece esa especie de voz en off que está tan presente en toda la novela. Entonces, una pregunta primera era esa, ahí lo ven en unas imágenes, de cómo hicieron para llevar esa voz en off, que ya lo fueron contestando, y más generalmente cuáles fueron los mayores desafíos y las mayores dificultades de trabajar esta obra. Y otra pregunta, que fue la que él anunció o avanzó recién, es cómo se trabaja en dupla con un dibujante, cómo se lleva la novela a la gráfica y cómo se trabaja, y más... Eso como primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se trabaja en dupla? ¿Cómo se negocia? ¿Qué se cuenta con las imágenes y qué se cuenta con palabras? Y más generalmente, ¿qué se cuenta con imágenes y qué se cuenta con palabras? ¿No? Porque acá, por ejemplo, hay una escena en la que el vecino, Raymond, le cuenta a Meursault que se peleó con el hermano de
de su novia, amante, mujer, con la que tiene una relación muy conflictiva, porque él mismo es un personaje, un crápula, digamos, es muy conflictivo, y el vecino lo encuentra y le cuenta que se peleó con el hermano en el colectivo. Y son dos maneras muy distintas de contarla. Una es esta especie de cartel abrochado con alfileres, ¿no? y llevado al dibujo, en el que casi no hay, o sea, el diálogo se representa el diálogo de esa escena que se está contando. En cambio, en esta otra, la versión francesa de Jacques, él le cuenta, es una escena entre Meursault y el amigo le cuenta a él cómo fue esa escena, ¿no? O sea, uno dibuja la escena y otro dibuja estos dos personajes, uno contándole al otro. Entonces la pregunta a partir de estas dos visiones tan distintas es ¿qué se cuenta con palabras, qué se cuenta con imágenes y cómo se negocia eso para la novela gráfica? Bueno, no es una pregunta fácil de responder, porque cuando estás trabajando no pensás qué elegís, qué no elegís, te vas dejando llevar por lo que consideras más importante. Yo he tenido la suerte también de conocer a un biógrafo de Camus, a Jean Daniel, que trabajé con él en el Nouvel Observateur en Francia, y él, charlando sobre el tema, él me decía, fíjate en las oraciones de Camus, que lo más fuerte está al final de las oraciones. Entonces, por lo general, tenía razón en las oraciones que del libro está casi siempre la parte más fuerte, la parte más significativa está al final, casi como una conclusión de lo que está en la oración. Entonces, bueno, yo trabajaba siempre rengueando hacia el final. Y en cuanto a... yo también tuve un cierto desafío, el desafío que tienen todos, de alguna manera sentía que era un traductor, y el desafío que tienen los traductores, si son fieles a la obra o cuando perciben algo lo mejoran, lo recrean. Y me pareció que tenía que ser lo más fiel posible yo y darle la máxima libertad a Julián Arón. En esa época yo, incluso acá, presenté algunos libros de la colección para principiantes que dirigía en esa época, y era editor de acá y de la serie en Inglaterra, y teníamos una consigna con el otro editor de esa colección que yo la apliqué al extranjero, que era lo siguiente. Él decía que cuando él hacía una adaptación, él también hacía como yo, pasaba los textos de prosa plana a un guionado de qué iba en cada página, con qué dibujo, explicación. Pero una vez hecho eso, le pedíamos a los ilustradores que recrearan y que escribieran, hicieran ellos lo que quisieran, de alguna manera, que ellos crearan realmente el libro. O sea que mi trabajo era como que yo me ceñí a ser lo más fiel en las palabras, porque me parecían casi diría sagrado, como la prosa de Camus, respetarla, y en la parte visual, que es la parte que cada uno imagina del libro, bueno, así le imaginó Julián. En el caso de Julián también, nosotros no teníamos tanta referencia barrial como tenía Jacques, somos argentinos, y salvo haber buscado algunos modelos especiales de Citroën de la época o cómo se vestían. Entonces Julián se basó bastante en la ambientación que hizo Visconti para la película del extranjero. De alguna manera no podemos negar esa influencia que es obvia, ¿no? Así que bueno, es un poco, no sé si respondo a tu pregunta. Y quería decir otra cosa más que también fue importante, que no es una novela introspectiva, como dice mi colega, es una novela que tiene un interlocutor. Habla de sí mismo a otra persona. En las novelas introspectivas, la voz del narrador se habla a sí mismo. Acá él es muy claro que, no sé de dónde surgió, pero él nos está contando algo a otro. Y es por eso que tanto resuena en cada uno de nosotros cuando lo leemos. Que no ocurre lo mismo a veces cuando alguien cuenta sobre sí mismo, teniéndose como interlocutor a sí mismo. Oui, la manière d'interpréter, elle est assez instinctive. Dans mon cas, j'ai d'abord effectivement eu comme principe, c'est Juan Carlos, excusez-moi, je ne vais pas mémoriser, d'avoir un principe de fidélité au roman.
Et dans mon découpage, j'ai exactement respecté la structure du roman avec les deux parties qui sont séparées exactement en plein milieu par la scène du meurtre. Sí, la interpretación que uno hace tiene mucho que ver también con algo instintivo. Y como decía Juan Carlos, al principio quise basarme en el principio de fidelidad. Cuando armé ese guión técnico, quise respetar la estructura de la novela, que es muy clara, son dos partes que están separadas por el asesinato. Parce que pour moi, L'étranger, c'est vraiment un scénario de roman noir implacable. Para mí es un guión de novela policial perfecta, El extranjero. Et je me suis refusé à introduire un seul mot dans le récit qui ne soit pas d'Albert Camus. Y me negué a agregar la mínima palabra que no fuera de Albert Camus. Alors j'ai supprimé le récitatif, ce qu'on appellerait au cinéma le texte off, dès le départ, parce que je pensais qu'il valait mieux privilégier les séquences dialoguées. Y lo que hice es que de entrada saqué toda la parte de la voz off, sí, la parte recitada, porque quería privilegiar la parte de los diálogos. Mais d'une certaine façon, je l'ai réintroduit quand Meursault est seul dans sa prison, parce que là, il n'a plus d'interlocuteur, et c'est Camus lui-même qui m'a ouvert la voie quand il dit, par la bouche de Meursault, que Meursault se rend compte qu'il parle tout seul et à haute voix dans sa cellule. Donc ça m'a autorisé à utiliser ce texte qui n'est plus finalement un texte introspectif, mais qui est une espèce de dialogue, de monologue plutôt. Y las únicas veces que introduje esa voz off, ese relato interior, es cuando Meursault está solo en la cárcel y no tiene otro interlocutor a quien dirigirse. Y lo hice gracias a Camus, que me dio la posibilidad de hacerlo, porque él dice en su texto que el personaje de Meursault está solo y se habla a sí mismo en voz alta, es decir, que es una parte realmente introspectiva y casi de un monólogo interior. Pour continuer à parler de l'interprétation qu'on peut faire chacun de façon différente, moi j'avais aussi l'intention de représenter un Meursault très jeune, qui est en fait un Meursault qui a l'âge que Camus avait quand il a écrit L'étranger, c'est-à-dire 24, 25, 26 ans, pas plus. Para que vean también las distintas interpretaciones, mi idea inicial era representar un Meursault que tuviera la edad de Camus cuando escribió el libro, El extranjero, o sea, muy joven, 24, 25, 26 años. Et il se trouve que pendant la lecture tout à l'heure de Oscar Martinez, on a vu les images de José Muñoz, où vous avez pu voir un Meursault qui est très très différent, qui est beaucoup plus âgé. Et j'avais entendu Muñoz qui disait dans une interview que pour lui, la manière de représenter Meursault, c'était un mélange entre Camus lui-même, à 40 ans passé, et c'était un mélange entre Camus et l'acteur américain Robert Mitchum. Y escucharon cuando hizo la lectura, pudieron ver mientras hacía la lectura Oscar Martínez las imágenes de José Muñoz y vieron que era un personaje mucho mayor, tenía casi 40 años. Él decía, lo vi en una entrevista, José Muñoz, que lo que intentó hacer es de unir la imagen que tenía de Camus a los 40 años con la imagen del actor Robert Mitchum. Il se trouve que José Muñoz, je le connais bien, on se fréquente, on se voit souvent dans des festivals ou des salons de bande dessinée. Et il se trouve que j'ai appris qu'il avait l'autorisation de travailler sur L'étranger en même temps que moi, mais je savais que son album sortirait avant le mien. Donc j'avais un peu peur d'être doublé d'une certaine façon par son travail et qui aurait pu rendre le mien totalement inutile. Y a José Muñoz lo conozco bien, nos vemos a menudo en los festivales y en la misma época en que yo conseguí la autorización para adaptar, él también consiguió la suya. Pero yo sabía que su álbum iba a salir antes y tenía un poquito de miedo a la hora de trabajar, que todo lo que estaba haciendo fuera inútil porque el suyo iba a salir primero. Il se trouve que juste après que j'ai appris que Muñoz allait travailler sur L'étranger, on s'est retrouvés tous les deux à Alger, invités dans un festival de bande dessinée. On était au même hôtel. Et un matin, au petit déjeuner, je dis « José, il faut qu'on parle ». Y justo después de enterarme que estábamos los dos trabajando sobre la misma obra, nos encontramos en Argel en un festival, en el mismo hotel. Y en el desayuno lo encaré y le dije, escúchame José, tenemos que hablar.
Alors, José Muñoz ne connaissait pas la ville d'Alger. Il se trouve que moi, j'y vais régulièrement. C'est un voyage que je fais souvent maintenant depuis plusieurs années. Et on a un petit peu parlé. En même temps, j'ai beaucoup d'admiration pour José Muñoz. C'est un très grand maître de la bande dessinée. Et je savais de toute façon que nos propositions seraient assez différentes. Et lui, il était en demande de pouvoir aller sur les lieux où avait vécu Camus. Et donc, comme je suis bon camarade, je l'ai accompagné. On a beaucoup marché dans Alger tous les deux, et je lui ai indiqué les endroits en sachant que de toute façon, le résultat serait de toute façon très différent. Y yo conozco bien la ciudad de Argel porque voy a menudo hace muchos años. A la vez admiro mucho a José Muñoz, es verdaderamente un maestro de la historieta. Sabía que nuestros trabajos terminarían siendo distintos. Lo que le propuse, como él no conocía la ciudad, le propuse acompañarlo y mostrarle detenidamente todos los lugares que eran significativos para la obra. Así que hizo un acto de camaradería y a la vez estaba seguro que terminaríamos haciendo dos perspectivas completamente distintas. Et j'avoue que quand j'ai vu son album sortir, j'ai poussé un ouf de soulagement parce que j'ai vu que son Meursault était extrêmement différent de celui que je voulais proposer. Vous voyez, c'est un homme déjà mûr, déjà on peut dire fatigué par la vie, alors que mon Meursault, et à mon sens le Meursault de Camus, c'est un très jeune homme qui a un physique dans mon esprit qui se rapproche justement de cette ligne claire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aspérité, c'est quelqu'un sur qui la vie n'a pas encore de prise au début du récit. Il va probablement se transformer pendant son séjour en prison jusqu'à sa condamnation à mort, mais il y avait une forme de soulagement de ma part quand j'ai vu le travail de Muñoz, parce que je me suis dit, en effet, chacun peut s'approprier l'étranger à sa façon. Y cuando salió el álbum de Muñoz fue un grito de alivio porque vi que su personaje era completamente distinto de cómo yo lo estaba imaginando. Pudieron ver en las imágenes, el Meursault de Muñoz es un hombre maduro, desgastado por la vida, cansado. El que yo concebí, que para mí tiene más que ver con el Meursault de Camus, es un hombre joven y lo representé con un físico que tiene que ver con esa técnica de la línea clara, es decir, no hay ninguna aspereza, no hay... parece que es un hombre sobre quien la vida no dejó ninguna huella todavía al inicio del relato, porque a través de los años en la cárcel y la perspectiva de la muerte, eso cambia. Pero realmente tuve el alivio de ver que cada uno se había apropiado la obra de una forma completamente distinta. No, me pareció muy interesante, me acordaba cuando planteaban cómo ponerle una cara a ese personaje que ya trasciende todo, no solo la literatura de Francia, cómo es casi una celebridad este Meursault, y cómo fijarlo con rasgos, cómo ponerle una cara a ese personaje que cada uno se imagina a su manera cuando lo lee. Y me acordaba que Flaubert en algún momento dijo que él nunca se dejaría ilustrar porque el peor dibujo se come a la descripción más bella, y que además que cuando un tipo se fija por medio del dibujo pierde ese carácter general. Una mujer dibujada se parece a una mujer escrita hace soñar, hace pensar en 1000 mujeres. Entonces, bueno, él nos contaba un poco cómo se imaginaba también, es como ponerle a ese dibujo de ese personaje, me parece, lo que uno le pone a ese dibujo, pero también lo que piensa que representa a lo que la mayoría le pone. No sé en tu caso cómo fue, cómo dibujaron, cómo le pusieron cara a ese personaje. Lo primero que recuerdo, porque ya pasó algún tiempo que hablamos, era que no lo glamorizara. Me parecía que lo más importante era no glamorizarlo. Después también recuerdo que tuvimos bastante problema porque nosotros hacíamos libros solamente para Argentina, no teníamos derecho más que para local, que también fue toda una historia de colonialismo cultural, conseguirlo y esa cosa acotada. Pero iba a esto, que teníamos la dificultad que teníamos que hacerlo en blanco y negro, no podíamos tener color. Fue un problema presupuestario porque en aquel momento se pensaba que el mercado argentino no iba a poder aguantar el costo de una impresión en colores. Entonces, bueno, hacíamos un libro muy lavado,
una cara muy transparente o le poníamos rasgos. Y por eso es que a los dos nos gustó darle un toque más realista, ¿no? Como tiene el dibujo de Julián. Y de ahí dejé que él eligiera la cara. Seguramente si alguien analiza las fotos de su familia va a encontrar algún parecido con algún familiar, como ocurre siempre con todos los dibujantes y alguna proyección. Y desde ahí. Y después, bueno, pensamos que este era nuestro Camus, que admitíamos que es cierto que es mucho más fuerte imaginar la cara del personaje que ver una imagen y ajustarse a ella. Gracias. Y ahora hice una pregunta, en realidad pensé en una pregunta para hacerles, para proyectar las imágenes quizás de la escena fundamental de la novela. Me imagino que todos la leyeron, pero si no la leyeron, bueno, hay un asesinato en la playa por el que después supuestamente se lo juzga a Meursault, aunque en realidad, como vieron en lo que leyó Oscar, en realidad se lo está juzgando porque no lloró en el entierro de su madre, porque se fumó un cigarrillo frente al cuerpo de la madre, al féretro de la madre, porque se tomó un café con leche, porque no la fue a ver, aunque en realidad lo primero que él hace es manifestar la intención de ir a ver a su madre. Le dice, no, hay unas cuestiones burocráticas primero que tenés que resolver, entonces él va a ver al director del asilo, pero en realidad, y después se lo juzga por eso, pero él en realidad cuando llega dice, quiero ir a ver a mamá. Y eso después queda, no se retoma más, pero él lo dice ahí. Y pensaba en esta pregunta del asesinato, para pasarles las imágenes del asesinato en la playa. Estas son la primera. Y la pregunta es, yo pensaba, ¿no?, en las diferencias de la literatura escrita y la novela gráfica, y una que me surgía es que la literatura tiene algo muy particular, que el develamiento es línea por línea, ¿no? El descubrimiento que uno va haciendo como lector es absolutamente progresivo. En cambio, la historieta tiene eso, pero también uno abre la página, una doble página, y ve mucho más que una línea, ¿no? Entonces, pensaba que se percibe la página y necesariamente hay sucesos que se van adelantando. Entonces, ¿cómo trabajan el suspenso, la puesta en página? ¿Cómo retrasan, o si lo tienen en cuenta esto, de retrasar la visualización para no adelantarle al lector algunas cuestiones como esta, que es fundamental, ¿no? Si lo va a matar o no lo va a matar al árabe, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cómo trabajan esa secuencia, ese montaje? Porque la novela gráfica también es eso, ¿no? Una puesta en secuencia, un montaje, una puesta en página de esta escena, sobre todo. Nosotros no fuimos tan a fondo como vos vas, pues sabíamos lo siguiente, que por lo general hay una costumbre en las novelas gráficas, igual que en las historietas. Uno las ojea y mira los dibujitos primero, la lee con los dibujitos, y después lee la historia. Entonces dijimos, bueno, esto no lo vamos a poder romper, porque esa es como ya una manera en que se lee. Entonces dejemos que se lea así y después juguemos a profundizar. Y ahí Julián me acompañó mucho porque en algunas escenas que son bastante difíciles de vincular o encontrarle el dibujo a eso, él me acompañó mucho. En esta escena fundamental del resplandor del cuchillo que enceguece a Meursault y por el cual él lo mata, o él lo acuchilla, recuerdo que lo charlábamos mucho y que vinculábamos mucho esta escena con lo que dice después, que fue una desgracia, fue una desgracia. ¿Cuántas cosas en la vida nos enceguecemos y después nos damos cuenta que fue una desgracia que ocurrió y tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? Entonces, y también otra cosa que recuerdo que le pedía mucho a Julián era que pensara que Meursault está hablando con los dioses. De alguna manera él está hablando con la vida, le está diciendo la vida las cosas, que le está contando la vida esto que le pasó. Entonces, no en todos los lugares, porque hay mucho primer plano, pero en muchos lugares intentamos que estuviera detrás ese abstracto que se llama la vida. Oui, en effet, la lecture
d'un album de bande dessinée est très différente de la lecture d'un roman, puisque l'image littéralement saute aux yeux sur l'espace de la double page. Sí, por supuesto, cuando leemos una historieta es una lectura muy distinta de la novela escrita, ¿no? Tenemos un dibujo que nos asalta de inmediato. Et dans cette séquence, effectivement, il fallait essayer de restituer ce qui est dans le texte. Vous voyez là que dans ma double page, il n'y a aucun texte en fait, à part les onomatopées correspondant à aux détonations du revolver. Donc il fallait que tout passe par l'image. Como ven aquí no hay ningún texto, todo tenía que ser transmitido a través de las imágenes. Los únicos textos que hay son la onomatopeya del disparo. Et moi j'ai une habitude dans mon travail, c'est de travailler sur la double page justement, de façon à bénéficier de tout l'espace de cette double page, plutôt que de fractionner la mise en page sur la case, sur la page seulement. J'aime bien justement travailler sur l'ensemble de cette double page qui m'est offerte. Una de las cosas que me gusta hacer cuando trabajo es usar justamente la doble página, usar todo ese espacio y no tener que cernirme tanto al fraccionamiento de la viñeta o de la página única, sino que ampliar justamente la perspectiva. Et j'utilise régulièrement des grands fonds d'aquarelle qui sont destinés à planter le décor littéralement. Uso casi siempre acuarelas para hacer un fondo que permite de alguna forma de presentar el decorado de la escena. Et qui vont se charger d'essayer d'indiquer quelle est l'ambiance générale de la séquence. Là, évidemment, il fallait qu'on accentue l'idée de lumière intense. D'ailleurs, j'ai plutôt l'habitude de travailler plutôt en lumière qu'en couleur dans mes bandes dessinées. Y que trato así de poder plantear la atmósfera de la secuencia. Aquí, por supuesto, se trataba de una luminosidad extrema y de hecho pienso más bien siempre en términos de luz que de color. Mais d'une certaine façon, c'est vrai que la manière dont on travaille quand on est aux prises avec une scène pareille, c'est essentiellement instinctif. C'est-à-dire que même si on a le texte très précis sous les yeux quand on met en image ce texte, il y a quelque chose aussi peut-être qui échappe au moment du dessin à l'artiste, au dessinateur, parce qu'il y a aussi une part d'inconscient, une part de ce qui est difficile à analyser au moment où on le fait, qui sera d'ailleurs peut-être analysé par les critiques par la suite. Mais j'essaye, quand je travaille sur une séquence comme ça, de me mettre dans l'état d'esprit simplement du lecteur que j'ai été à la première lecture, c'est-à-dire de travailler surtout sur les sensations. Hay también algo que sucede, es que uno se basa mucho en el instinto a la hora de representar una escena. Es decir, que del texto van surgiendo imágenes y algunas realmente se nos escapan, tienen que ver con algo inconsciente y muy difícil de analizar. Quizás a posteriori los críticos logran hacerlo, pero cuando uno está a la hora de plasmar un texto, yo lo que trato de hacer es de ponerme en el lugar del lector que fui, el estado de espíritu, que la primera lectura y las primeras sensaciones que recibí de ese texto. Et par exemple, la première version, j'avais dessiné le personnage de l'arabe, d'ailleurs assez proche, sans que je connaisse la version de Juan Carlos et de Julián Aarón, assez proche, c'est-à-dire un arabe avec une moustache. Y en la primera versión que había hecho del árabe, sin conocer la versión de Julián, era muy parecido, también un árabe con un bigote. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'un petit peu caricatural, c'est-à-dire qu'on était dans une opposition entre deux personnages qui renvoyaient aussi d'une certaine façon à l'imaginaire presque de la guerre d'Algérie. Pero me di cuenta que estaba cayendo en algo un poco caricatural con esta oposición que tenía que ver también con lo que suscitaba la guerra de Argelia a nivel mental. C'est-à-dire le conflit entre le colonisateur et le colonisé. Et je voulais surtout pas, justement, qu'il puisse y avoir cette lecture à cet endroit du récit, puisque Camus a écrit ce roman 20 ans avant la guerre d'indépendance. Es decir, que caíamos en una suerte de oposición entre el colonizador y el colonizado y quería evitar realmente esta lectura porque
Hay que pensar que Camus escribió esta obra 20 años antes de la independencia de Argelia. Et qu'il y a quelque chose d'un peu plus métaphorique que simplement le contexte colonial dans cette scène, qui est simplement l'altérité, comment dire, le rapport à l'autre, indépendamment du strict contexte de la France en Algérie à cette époque-là. Es decir, que me parecía que había un contenido metafórico más potente fuera de ese contexto colonial que daba cuenta de las nociones de ajenidad, del vínculo con el otro, y me parecía que no había que reducirlo simplemente a la cuestión histórica de la presencia de Francia en Argelia en ese momento. Et il y avait presque même un effet de miroir dans cette scène, puisque, à mon avis, quand Meursault tue l'arabe, c'est une forme de suicide. Et on sait bien que L'étranger a été écrit en même temps que le mythe de Sisyphe, et dans le mythe de Sisyphe, la question du suicide est abordée. Donc il y avait quelque chose aussi d'un peu plus universel que la simple situation d'un Français d'Algérie par rapport à un Arabe d'Algérie. Hay que saber también que podemos ver aquí una suerte de efecto espejo, ¿sí? con la hoja del cuchillo, y para mí esa escena tiene algo de espejismo y tiene algo que representa como el suicidio de Meursault. Hay que saber que Camus, cuando escribía El extranjero, también estaba escribiendo a la vez el mito de Sísifo, donde se trata el aspecto del suicidio, y me parece que es lo que nos remite a un sentido más universal de estas obras, y tiene que ver con eso, y no simplemente con la presencia de un francés en Argelia frente a un árabe. Pour terminer sur cette séquence, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand j'ai lu de façon très détaillée le texte, c'est que c'est un texte qui emploie des mots d'une très grande sensualité dans cette séquence. Alors je ne dis pas qu'il y a une ambiguïté sur les rapports entre ces deux hommes, mais malgré tout, quand on a entendu tout à l'heure encore le texte qui a été lu, il y a, vous savez, c'est Hitchcock qui disait qu'il fallait filmer les scènes de meurtre comme les scènes d'amour et les scènes d'amour comme les scènes de meurtre. Et il y a quelque chose dans cette scène qui me semble presque comme ça pouvait se résumer à « je t'aime, je te tue ». Vous voyez, quelque chose qui est assez trouble, à mon avis, dans cette scène, et qui peut aussi traduire ce qu'était le sentiment des Français. Alors là, je reviens au contexte algérien, avec ce sentiment extrêmement ambigu de la relation entre les Français d'Algérie et les Arabes d'Algérie. Y una de las cosas que me marcó cuando leí este texto es también la sensualidad que se desprende del texto. No quiero decir que aquí entre estos dos hombres haya una mera ambigüedad, pero hay algo que cuando escuchamos la lectura del texto nos puede remitir a una sensualidad. Y de hecho, me acuerdo que Hitchcock decía que hay que filmar las escenas de muerte como las escenas de amor. Quizás esta escena se resume a o te mato o te amo. Hay algo ahí perturbador que me parecía interesante, y ese sentimiento perturbador tiene que ver ahí sí con el contexto histórico, el sentimiento de los franceses de Argelia frente a los árabes de Argelia. Bueno, tengo una última pregunta, en realidad. Es la selección de la primera imagen, de la primera página de cada una de las novelas gráficas, y querían saber cómo habían trabajado esa primera parte, la primera imagen, sobre todo con dos cuestiones que yo considero dos hallazgos. Uno es Juan Carlos, y supongo que también con Julián, que es haber puesto el telegrama que él recibe, no solo porque vemos ahí como la materialidad de ese telegrama, sino porque también esto nos remite a esa escritura blanca, telegramática, ¿no? Cortada, que se señala. Y el siguiente, ahora les paso volvemos a este después, y esa frase, ¿no? Hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, también. Y la segunda es la de Jacques, que entra con un paisaje, con Argelia, ¿no? Como con una puesta en escena distinta. Entonces, ¿cómo trabajaron esa primera? Y es mi última pregunta. Cuando estaba haciendo la adaptación del extranjero, tuve la suerte de poder leer la traducción del Primer Hombre, del libro del Primer Hombre, y ahí se cuenta mucho de la juventud de Camus y de cómo él trabajaba como periodista y cómo hacía policiales y como de un juzgado a otro.
Y cuando pensé en cómo plasmar en la primera página, lo pensé con una mente muy, muy periodística, lo reconozco. Así sé que lo que yo hubiera puesto si hubiera editado una página, no sé, de una revista gráfica, ¿no es cierto? Entonces, lo trabajé en el sentido periodístico. Y también recuerdo de que en ese momento ya se decía, y como se dice ahora, que el comienzo, las primeras oraciones del extranjero es como una obra maestra en sí misma, como comienzo. En todos los talleres literarios que se precian, lo estudian, lo que tienen. El comienzo, las frases del comienzo y las frases del final, ¿no es cierto? Y entonces pensé que, bueno, que la mejor manera de hacerlo era también mostrarlo de esa manera, como imaginé yo, ¿no? Como quizás lo hubiera mostrado Camus. Oui, moi, étant donné que j'avais éliminé la possibilité d'avoir du texte off dès le début de l'histoire, il fallait quand même, évidemment, que la fameuse phrase d'introduction, « Aujourd'hui, maman est morte », il fallait que cette phrase puisse être évidemment présente. En mi caso, yo había decidido que no iba a poner ningún texto en off y sin embargo esa frase introductoria, hoy murió mamá, tenía que estar presente de alguna forma. Alors, moi, j'ai choisi de débuter le récit au moment où Meursault monte dans l'autobus. Donc on situe déjà où ça se passe. Donc c'est une vue d'Alger, à l'endroit où les autobus partent pour aller un petit peu dans tout le pays. C'est sur le port d'Alger. Meursault court après l'autobus qui est en train de démarrer. Il s'installe à l'intérieur et il a le télégramme à la main. Ça, c'est la première page. Et dans la deuxième page, en fait, on manifeste dès le début qu'il fait très chaud, parce que la chaleur va être présente tout au long du récit. Quise empezar entonces el relato en el momento en que Meursault busca subir al colectivo. ¿Sí? Estamos en Argel, se ve las imágenes de esta zona de puerto, de donde parten muchísimos colectivos, y él corre y la primera imagen está dentro del colectivo y tiene el telegrama en la mano. En la segunda página lo que quería inmediatamente transmitir es esa noción de calor intenso, porque es algo que va a estar presente a lo largo del libro. Parce qu'il s'installe dans l'autobus au moment où l'autobus est en train de rouler et il s'assoupit très vite. Et là, j'ai imaginé que c'est pendant son sommeil qu'il se remémore cette phrase qu'il a dite lui-même, « Aujourd'hui, maman est morte ». Et cette phrase, il l'a dite à son ami Céleste, qui est le patron du café où il va prendre ses repas. Et le texte qui suit est exactement, sous forme de dialogue, est exactement le texte du roman. J'ai reçu un télégramme de l'asile, etc. Ça ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Et ensuite, on le voit demander un congé à son patron, exactement en reprenant le texte qui est le texte du roman. Donc, dès le début, j'introduisais d'une certaine façon un style direct pour raconter avec les mots de Camus le récit, mais en le mettant simplement en situation avec les personnages sous forme de dialogue. Y lo que imaginé es que se sube a este micro, que enseguida se duerme y que en su sueño se iba acordando de lo que había dicho, lo que le dijo a su amigo Celeste del café, justamente esa frase, hoy murió mamá o quizás ayer, era el texto exacto del libro, me parece importante mantenerlo, pero lo transmití en un estilo directo de esta forma, donde también cuenta que le pidió a su jefe que le dé una licencia. Usé el texto de Camus, pero con una puesta en situación de los personajes para transmitirlo. Voilà, et c'est ainsi que j'ai continué mon principe d'adaptation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au moment où Meursault est dans sa prison que là, le texte récitatif, donc le monologue, peut intervenir, puisque c'est ainsi qu'il est décrit dans le roman, encore une fois, puisqu'il constate simplement qu'il est en train de parler à haute voix dans sa cellule. Et là, ça me permettait de faire la transition avec ce qui sera le monologue jusqu'à la fin. Y trabajé con esa técnica, con esta forma de adaptar el texto, hasta el momento de la cárcel, donde ahí surge justamente la forma del monólogo que nos anuncia Camus cuando dice a través de su personaje que se habla a sí mismo, que se habla en voz alta, que se habla solo, y mantuve esta segunda perspectiva hasta el final. Bueno, yo les quería agradecer la generosidad de haber compartido
la cocina de su trabajo, ¿no? De haber compartido la especie de la trastienda de este trabajo, que implica también repensar su propio trabajo. Y quería terminar con una frase que no es mía, sino de Camus, que es cuando recibió el premio Nobel, tenía 44 años, en 1957, que me parece que resume lo que ellos han hecho también. Dice: el arte no es una diversión solitaria, es un medio de emocionar al mayor número de hombres, ofreciéndoles una imagen privilegiada de dolores y alegrías comunes. Y retomo de acá la idea de no es una diversión solitaria, hay que ofrecer al mayor número posible, y me parece que convertirlo a novela gráfica es ampliar el público también que tuvo esta novela, ofreciendo una imagen, ¿no? No hace falta que lo diga, poniendo en imagen los dolores y las alegrías, que me parece que es lo que han hecho. Y muchas gracias por compartir esto.